en esa gran lucha, donde decía, en el balance de la guerra, contando batallas, uno podría decir que hasta ahora el gobierno gana va ganando en términos de que se mantiene en poder. Él está en poder del control territorial del país, con problemas, con crisis, con divisiones internas, pero ha logrado preservar el poder. Y entonces, si tu oferta como oposición era que lo ibas a sacar, el mantenimiento es un éxito básicamente para el gobierno por ahora. Eso puede cambiar, pero por ahora en la evaluación, y eso afectó la popularidad de Guaidó a lo largo del año 2019. No estoy evadiendo tu pregunta, voy para allá. Es decir, tú viste un Guaidó que arranca con 61% de aceptación popular en febrero del año 19 y que termina con 38% en diciembre del 19. ¿Eso qué es? Eso es un mosca. Tenemos dos formas de verlo. Si lo ves desde el punto de vista puntual, 38% sigue siendo el líder más importante, con mayor evaluación de respaldo popular en Venezuela, el líder más importante del país en términos de respaldo, triplica la popularidad de Maduro, que se ubica en la misma fecha en 13%. O sea, si tú haces un corte transversal, el resultado es que todavía, obviamente, la oposición y su líder tienen una ventaja impresionante en términos de respaldo en Venezuela. Pero si lo ves desde el punto de vista tendencial, que es muy importante, tú lo que ves es que la gente va perdiendo potencia y sobre todo perdía esperanza de cambio, que es el impulso más importante para que la gente participe, se active, luche, es que tú creas que se puede, porque la lucha tiene riesgos y tiene costos. O sea, luchar por el cambio significa que tú tienes que dedicar tiempo. En un país además en crisis, que probablemente cada minuto, cada hora representa plata, recursos, salarios, que tú tienes que tratar de conseguir para mantener a tu familia. O sea, tú tienes que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Le estás pidiendo al pueblo que se sacrifique en tiempo, en esfuerzo y sobre todo en riesgos, porque también se corren riesgos en el trabajo político en un país como Venezuela. Y en esa pérdida de apoyo y desesperanza, ¿vale la pena ir a elecciones en este momento? Bueno, de nuevo, la elección tiene básicamente un punto que para mí es más importante que la propia expresión popular para elegir, porque en una elección donde no hay condiciones competitivas, probablemente tú no eliges, tú votas, pero no eliges. O sea, tú puedes votar o abstenerte, pero si la elección no representa realmente la opinión popular, tú no estás eligiendo en esa elección. Pero la elección se convoca en una lucha política por una cosa distinta. Se convoca ¿para qué? Para activar a esa población que mayoritariamente quiere el cambio, para reunificar la lucha opositora, para poner en calle a tus maquinarias, para poner en calle, para engranar tu sistema político y luego para que la gente participe, incluso sabiendo que no es una elección transparente, para que participe y luego construya un momento de defensa de ese derecho. Entonces, fíjate que la lucha es una lucha de articulación, pero si la gente no confía en ti en esa convocatoria, es decir, si la gente cree que tú no eres un líder capaz de defender ese voto y esa lucha, entonces el problema se amplifica porque tú convocas a la elección y la gente no vota. Es decir, la importancia del viaje de Guaidó es la popularidad. La popularidad y la esperanza. Las dos variables son las claves. La popularidad es el respaldo al líder, la confianza en él. La segunda es la esperanza en que ese líder y su grupo es capaz de producir el cambio. Esas dos variables fueron muy similares en febrero del año pasado, alrededor de 61 y 63% respectivamente. Bueno, eso por cierto solo se veía previamente en Chávez, porque Maduro no llegó a tener nunca más de 53%, 54% en su clímax de popularidad. Pero, ¿qué pasa? Que en el tiempo se debilita, no porque Guaidó, y esto es un tema importante, no es porque Guaidó no hizo todo lo que pudo hacer, no es porque el tipo no sirve o porque no, simplemente porque tú estás luchando contra una revolución enraizada por 20 años y probablemente lo que sí hubo es una sobreestimación de lo que la comunidad internacional podía hacer por ti y una subestimación de la fuerza
que tú tenías que construir internamente. O sea, tú, como oposición, te pegaste más hacia lo que era más simple de conseguir. No era simple, pero que habías conseguido. Disculpen, no es simple porque es dificilísimo conseguir el apoyo internacional, pero ya lo habías conseguido. La comunidad internacional estaba contigo. Lo peludo no es que Estados Unidos digamos, ilegitime a Maduro diplomáticamente o que retire el embajador de Colombia el país vecino. Eso iba a pasar una vez que el mundo siente que se están irrespetando los derechos democráticos y que hay un peligro en Venezuela. Eso iba a pasar. El problema es que eso no necesariamente cambia gobiernos. Y creo que la interpretación que hizo una parte importante de la oposición, incluyendo mis amigos más cercanos, la interpretación era que si Trump no quiere a Maduro, si el Grupo de Lima rechaza a Maduro, si Europa reconoce a Guaidó, entonces Maduro está fuera del poder. Eso es donde comete un error. Comete un error en que eso pasó en Cuba, en Siria, en Irán, en Norcorea, en Zimbabue. Es más, también en Rusia. Y algunos de esos países que te he nombrado cambió gobierno. No. O sea, tú generaste un apoyo internacional, pero eso no quiere decir que tú generes un cambio. Cuando tú hiciste o cometiste el error bueno, o a lo mejor te quedaste solo en eso, ¿no? Porque a lo mejor no es un error, a lo mejor es que tú intentaste conseguir tu articulación interna, tú intentaste conseguir que la gente defendiera su derecho y la gente no tenía la esperanza suficiente de cambio o la disposición suficiente para luchar por su cambio, y entonces tú tuviste que buscar a los aliados que te quedaban, que estaban afuera. Hoy te está repitiendo la historia. Y ahí está el problema. La gira a la que tú te has referido es una gira que yo entiendo perfectamente y que creo que Guaidó tenía que hacer. Era una gira donde tú estás reafirmando tu alianza después de un año y luego de unos eventos muy confusos en la asamblea, bueno, confusos, no tan confusos, simplemente unos eventos en la asamblea, porque la verdad es que están claritos, pero en todo caso esos eventos generan otra fractura dentro de la oposición, aunque la gran oposición institucional se mantiene unida e incluso se amalgama más después de los eventos de la Asamblea Nacional. Tú perdiste un tolete de diputados. Puedes decir que esos diputados son impresentables, todo lo que tú quieras, tú los puedes calificar, pero tú perdiste o no perdiste diputados, o sea, opositores. Claro que perdiste. Hay una fractura en ese proceso, y esa fractura tú tienes que ir a tus aliados, al resto del mundo, a decir: a pesar de esa fractura, nosotros seguimos controlando mayoría, seguimos siendo la parte más importante de la Asamblea y seguimos luchando por ese cambio. Entonces, él tenía que dar la cara, luego del tiempo, a sus aliados más importantes. Y lo segundo es que probablemente, él también tiene que ir a hablar con ellos, cara a cara, sobre dos posibilidades hacia el futuro. ¿Ya? Número uno, lo que hiciste a lo largo del año 19 ha demostrado no ser suficiente. Por lo tanto, ni la lucha interna opositora tal como está planteada, ni las sanciones y el aislamiento diplomático que ya ocurrió. O sea, Guaidó no fue a buscar sanciones. ¿Cuántas sanciones ya hay? Guaidó no fue a buscar ataque diplomático. ¿Cuántos ataques diplomáticos de aislamiento hay? Es decir, si tú repites la profundización de las sanciones, y tú repites los discursos en la OEA, y repites el discurso del Grupo de Lima, y repites el discurso de los presidentes del Grupo de Lima, diciendo lo mismo que ya dijiste. O sea, porque ¿qué más va a decir? O sea, no ha dicho que Maduro viola los derechos democráticos, no ha dicho que en Venezuela no hay, que todo eso ya lo dijiste. Es decir, y no pusiste sanciones, y no rompiste relaciones diplomáticas, o retiraste tus embajadores. ¿Qué más vas a hacer? Ahora fíjate, Luis Vicente, hay otra lectura, y es que si bien no se logró cambiar el gobierno, se hizo que el gobierno cambiara desde el punto de vista económico. ¿Cómo evalúas tú la economía en la actualidad? ¿Ha habido una mejoría? ¿Ha logrado eso quizás que el gobierno pues se replantee el tema de los controles, por ejemplo, y que haya una cierta estabilidad económica que pudiese incluso afianzarlo más en el poder? Sí. Bueno, solo
Para cerrar. Cierro una idea anterior que creo yo que está buscando Guaidó entonces en su gira. Bueno, primero está buscando algo distinto. Está buscando que la comunidad internacional y que la oposición interna planteen algo diferente. Y esos son, o las únicas dos posibilidades, o que él intente que del resto del mundo agudice el apoyo más allá de las sanciones, es decir, que haya acciones más contundentes y rotundas que hablen básicamente de una presión. Yo no estoy diciendo que a mí me gusta eso, estoy describiendo lo que yo creo que puede estar haciendo. Es decir, diciendo, mira, así como estamos, no vamos para ningún lado y tenemos que brincar a un elemento distinto, o le está diciendo, ¿saben qué? Yo creo que nosotros vamos a tener que participar en los procesos o de negociación política o incluso electorales en el futuro y necesitamos su apoyo para ese proceso. Porque si ustedes nos atacan en ese elemento, vamos a estar en el peor escenario. Una parte de la oposición va a participar y otra parte de la oposición no. Y fracturados vamos a estar peor que en cualquiera de las alternativas individuales. Entonces, si hay una búsqueda, yo no sé si va a ser exitosa, eso es otra cosa, pero si hay una búsqueda de Guaidó afuera, Guaidó, no, supongo, desde el punto de vista conceptual, porque yo no tengo una conversación con él sobre estos temas, básicamente, pero yo supongo que a él le hubiera gustado estar el 23 de enero celebrando el año de su decisión de liderizar la oposición en la búsqueda de cambio, porque está afuera, porque él considera que es más importante ahorita reforzar su alianza, buscar recursos, tratar de construir una estrategia nueva, y en eso debe estar. Ahora, en el camino que ocurrió con la economía. Yo quisiera arrancar, Shirley, porque hay una percepción, ¿sabes qué? Nosotros los venezolanos solemos ser blanco y negro, y estoy hablando de la audiencia igual que nosotros en términos generales. Es decir, o la economía está destruida o hay una pequeña muestra de recuperación, y cuando se ven una pequeña muestra de recuperación, la gente brinca automáticamente que se resolvió o se está resolviendo el problema económico. No, es decir, Venezuela está en la peor crisis de su historia republicana en materia económica. Ni siquiera estoy hablando de política, porque en política Venezuela ha tenido problemas políticos incluso peores que este en términos de control, centralización de poder, autocracia. Vivimos dictadores de 30 años y de 10. O sea, para ti, como historia venezolana, hay un montón de momentos de crisis política, pero en económica, esta es la peor crisis económica después de la guerra de independencia. Es decir, nunca ha habido una crisis económica de la magnitud de la crisis venezolana actual. Ahora, ¿qué ocurrió en el medio de esa hipercrisis que Venezuela tiene? Ocurrió que la gente se habituó, y en la habituación el gobierno perdió su control de la economía, perdió su capacidad de controlar la economía. Él antes controlaba el tipo de cambio, pero ¿cómo controlas tú el tipo de cambio en un país donde el bolívar no funciona? No tiene ningún tipo de función, ni de intercambio, ni de reserva de valor, ni de accountability, o sea, de posibilidad de contar, de medir los procesos. Tú sales al supermercado y ves un precio en bolívar y tú no sabes si eso es caro o barato. No eres capaz de saber, tienes que convertirlo en tu cabeza en dólares para saber si eso es barato o caro, si es más caro que ayer o no. O sea, porque tú en bolívares a lo mejor subió 30% y resulta que es un regalo. No, y ya va, y depende a qué tasa, ¿no? Y pues el establecimiento si decide a la tasa oficial, bueno, ¿cuál es el promedio entonces del dólar paralelo? Es complicado. Entonces, si tú viste perder completamente las funciones de tu moneda, ¿qué viene? La masificación del uso de divisas, quiera o no quiera el gobierno. Si el gobierno lo prohíbe, se lo lleva por delante. Porque hay una diferencia importantísima entre la política y la economía. La política es relancina. Tú no sabes si el pueblo se va a rebelar o no, y si va a lograr un cambio o no. Eso. Vamos a darle un poco de agua a Luis Vicente. Eso no lo sabemos. Pero la economía sí lo sabemos. La economía es un río rebelde. Si tú te atrevies frente a ella te arrastra. O sea, te va a llevar por delante. Y a los controles, la economía se lo llevó por delante. Y el gobierno
no pudo pararlo. Y al no poder pararlo, perdió su capacidad de control. No pudo parar que todo el mundo estuviera operando en dólares. Hubo presos, cerró tiendas, cerró supermercados, metió preso presidente de cadenas porque operaban en moneda extranjera o porque fijaban los precios cubriendo sus costos de reposición. Eso pasó durante muchísimo tiempo. ¿Y en qué terminó? En un discurso donde Maduro dice que ahora como que no le molesta tanto el uso de las divisas. ¿En verdad no le molesta tanto o en verdad reconoció que era imposible? Mira, gobiernos muchísimo más represivos que el venezolano. El ruso, en su época crítica del comunismo. A ver, vamos a hacer una pausa para que Luis Vicente pueda tomar agua. Fíjate, Luis Vicente, en vista de lo que estabas hablando, del tema desde el punto de vista económico, ¿hasta dónde pudiese llegar el dólar este año, ¿no? Y la inflación, sobre todo el dólar ha perdido incluso el poder adquisitivo superado por la inflación, ¿no? Suena raro lo que te estoy diciendo, pero creo que, a ver, vamos a darle agua a Luis Vicente, porque el pobre lo he puesto a hablar casi una hora y está afónico, pero ya vamos a terminar. Esta es la última pregunta, Luis Vicente, para que puedas descansar la voz. Pero sí el tema, digamos, desde el punto de vista económico, que al final hemos hablado del tema político, pero me parece que en la actualidad la gente, no sé si está asociado a la desesperanza, lo que le importa es el tema quizás de su bolsillo, ve una desvinculación, sí, no. Está totalmente desvinculado. El tema económico político es la clave. Exactamente. Ahorita la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde puede llegar el dólar este año? Y sobre todo, entender este proceso donde el dólar incluso se ve superado por la hiperinflación. A ver... La situación económica, decía, desde el punto de vista macro, es una crisis brutal. Pero, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que esto es la equivalencia, que tú estuvieras más o menos en la película esa, Up, donde ponían unos globos y movían una casa, se movió el lugar. La casa de los venezolanos se movió de la ciudad a la selva. Nosotros vivimos en la selva. O sea, este es un país primitivo. O sea, si tú tienes que hacer un pozo de agua para sacar agua y el Estado no es capaz de garantizártela, tú estás en la selva. Si tú tienes que poner una planta eléctrica o tienes que durar 8 horas en Maracaibo sin luz, o sea, y planificarte para vivir sin luz, tú no estás en una ciudad, tú estás en la selva. O sea, si tus hijos tienen que llevar material para el colegio, o los padres tienen que pagarle una compensación salarial en dólares a una maestra en el colegio para que no se vaya, para que no emigre. O sea, que le tienes que pagar para que no emigre. O sea, tú estás en una selva. Es el equivalente a los inmigrantes europeos cuando vinieron a la selva latinoamericana, ¿ah? Y bueno, venían, ¿por qué? Bueno, porque había oro, o porque podían producir café y podían hacer dinero, pero venían, construían una casa en la selva, construían un club donde se reunían ellos y traían sus cosas importadas en unos baúles para poder vivir. Bueno, eso. Y tenían una planta o lo que fuera. Bueno, no había planta en la colonia, pero en todo caso buscaban mecanismos para sobrevivir en la selva. Pero a ti te mudaron de la ciudad a la selva. Pero ¿cómo sobrevivir en un contexto donde ya ni siquiera las divisas sirven para enfrentar el alto costo de la vida? Sí sobrevives. ¿Y cómo sobrevives? Mira, lo que terminó pasando es que tú durante un tiempo te paralizaste porque no entendías dónde estabas. Y abriste la puerta y salió una culebra. Y tú nunca has visto una culebra en tu casa. Y de repente los monos te paraban en la mañana porque los tipos estaban jugando en el árbol. Y después una vecina te llamó y te dijo que al esposo se lo había comido un león. Entonces tú dices, bueno, te volviste loco. En 2 meses, en 2 años, te paralizaste completo porque no sabías qué hacer. Y unos salieron corriendo y se fueron de la selva porque no podían vivir ahí. Pero los que se quedaron empezaron primero a reconocer las culebras. Sabían cuál era venenosa y cuál no era venenosa. Espantaron los monos con unos tirándole comida por otro lado. No iban para los lugares donde están los leones. Y finalmente los hijos, probablemente los más motivados, empezaron a preguntarse qué podían hacer con los mosquitos. Y empezaron a importar repelente. Y ahí está el primer foco. O sea, unos se paralizaron y otros comenzaron a decir, ya va, hay mosquitos, yo no voy a llorar por el mosquito, déjame buscar qué negocio puedo hacer con el mosquito, ¿va? Déjame importar el repelente o producir un repelente en la selva, o déjame buscar las medicinas para la enfermedad que transmite ese mosquito. Y empezó a desarrollarse de nuevo, luego de que tú te paraste, se empiezan a desarrollar negocios alrededor de la selva.
Es decir, los negocios que tú estás viendo florecer, desde un bodegón que arrancó, fue la primera expresión de la selva. O sea, el bodegón, ¿qué era? La bodega del tipo, el español, el portugués, que vivía en la mitad de la selva de Guayana, y el tipo sabía que podía importar unos baúles de Europa y se los vendía a la gente que vivía ahí. Bueno, y empezó a desarrollar un negocio. Se desarrolla de nuevo una actividad que, por cierto, en el caso venezolano, está muy conectada con las importaciones, no con la producción. Lo que se está estimulando es la importación de bienes y servicios que además tienen doble estímulo. El primero, una reducción completa de aranceles, porque el gobierno sintió que tenía que reducir los aranceles para que hubiera abastecimiento y confió más en el importador que en el productor local. Y lo segundo que ocurrió es que hay una sobrevaluación cambiaria. Los precios internos suben más rápidamente que la devaluación en el tipo de cambio, y entonces, ¿cuál es el bien más barato de esta economía? El dólar. A 70, a 75, a 80, a 85.000 bolívares, que tú te puede parecer terrible porque viene de 30 o porque viene de 10, resulta que 80.000, el dólar es el bien más barato de la economía, porque se traduce en importación de bienes que van a ser mucho más baratos que los bienes locales. ¿Esto puede continuar así o es una ilusión de falsa mejoría? No, yo sí creo que va a continuar así. Lo que pasa es que tú estás partiendo el país, se dualiza el país en dos. En un país en moneda extranjera, que opera, que compra, que vende, que paga en moneda extranjera, donde va a haber productos y abastecimiento pleno y que probablemente va a continuar creciendo en términos de importaciones. Este año se está esperando que crezcan 10% las cargas por Puerto Cabello, pero no está viniendo materia prima, está viniendo producto terminado. Ahora, el resto del país es más primitivo que nunca y más dependiente ¿de qué? De los bonos, de los subsidios del Estado, de los CLAPS, que se convierten paradójicamente en el mecanismo de control social del gobierno sobre la gente. Yo tengo que despedirte, Luis Vicente, gracias por haberme acompañado esta mañana. Interesante la conversación que hemos tenido el día de hoy, a un año de la ruta que se propuso Juan Guaidó. Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, fue invitado esta mañana. Gracias, Luis Vicente. Gracias. Ahorita a descansar, a guardar silencio. Hacemos una pausa, ya volvemos. Esto fue Oye, Mesa vale. País. Un encuentro para el